Baltasar Garzón Real es juez y abogado español, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Hace algunos años estuvo en cabina y hoy regresa, cosa que me da muchísimo gusto y lo saludo. ¿Cómo está, Baltasar? Bienvenido. Buenos días, un placer, Manuel. Y viene porque hoy la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le entregará el Premio Nacional Malinali 2022. Así es un honor estar de nuevo en Tabasco, 17 años después, estar entre amigos y con ocasión de recibir este inmerecido premio que lleva el nombre de una mujer que fue historia y que sufrió mucho y que es justa recompensa, al menos en el ámbito universitario, que se le reconozca con un nombre, el de derechos humanos. Claro, en derechos humanos justamente es este galardón porque Baltasar Garzón ha luchado por los derechos humanos. Digamos que he cumplido con mi deber, que es el que tendríamos que cumplir todos en cada uno de nuestros respectivos trabajos. En mi caso fue como juez, después como abogado, y sí me reconozco como un activista de derechos humanos, un activista de la justicia, de la jurisdicción universal y, en definitiva, un defensor de los derechos de las víctimas. Todo esto conforma lo que podríamos y lo que debemos entender como derechos humanos. Claro, es conocido también Baltasar Garzón como el superjuez por desmantelar el narco gallego, encarcelar a responsables de los grupos antiterroristas de liberación e investigar los crímenes del franquismo. Este término, ¿qué le provoca el superjuez Garzón? Son clichés, ¿no? También me llamaban juez estrella y yo decía algunas veces, bueno, más que estrella soy estrellado, ¿no? Porque eres objeto de ataques, también de reconocimientos, pero al fin y al cabo un juez, tal como yo entiendo la justicia, es un servidor público. Tienes la obligación, no el derecho, de que se te reconozca algo, sino la obligación de cumplir con tu deber. En este caso es administrar recta e imparcial justicia en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, son clichés que, bien, se ponen, pero tampoco significan demasiado. Ha tenido fama, ha tenido todos los reflectores por los casos emblemáticos que le ha tocado llevar. Sin embargo, ha tenido también momentos difíciles, complicados, como su inhabilitación por 11 años en el 2012, por haber autorizado escuchas telefónicas en la instrucción de la trama del llamado caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de España que provocó la destitución del presidente del gobierno español. Este capítulo le pega a Baltasar Garzón. ¿Se arrepiente de algo? No fue exactamente así, porque hubo dos causas y dos casos coincidentes. Uno que lo ha mencionado antes, que es la investigación de los crímenes del franquismo, por el que me suspendieron de actividades judiciales en el 2010 por 2 años. Luego se me juzgó y en este caso se me absolvió. Más o menos el tribunal dijo, bueno, es buen chico, se equivocó, ¿no? Pero sin frivolizar, yo tengo el orgullo de haber investigado los crímenes franquistas y haber aportado desde la justicia a superar la vergüenza que el sistema judicial español ha tenido durante más de 40 años de no hacer nada por las víctimas del franquismo. Y el orgullo de que octubre de 2022, hace apenas poco más de un mes, la nueva ley de memoria democrática reconoce exactamente y parte de los mismos principios que en 2008 yo tuve en cuenta para investigar esos hechos. De modo que
es un reconocimiento, es una especie de justicia poética, ¿no? Claro. Y en el caso de la investigación de la corrupción del Partido Popular y de las personas aledañas al mismo, que se conoce como el caso Gürtel, lo que hice fue, además de más investigaciones, interceptar las comunicaciones de los responsables, máximos responsables que estaban en prisión provisional y seguían realizando acciones para lavar el dinero, para ocultar el dinero fruto de la corrupción. Y de hecho, gracias a esas investigaciones, no en cuanto a las interceptaciones, sino las que simultáneamente llevábamos en otro ámbito, pudimos descubrir ese dinero que, entre otros sitios, estaba en Suiza. El Tribunal Supremo entendió que esto no se podía hacer. Yo lo llevé a cabo protegiendo el derecho de defensa y también, curiosamente, años después, en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, se reconoció que lo que yo había hecho estaba bien hecho. Pero bueno, ya había ocurrido y finalmente, por no hacer largo el cuento, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por unanimidad de sus 18 miembros, en 2021 dijo que ese juicio contra mí había sido parcial, injusto, que no hubo todas las garantías que tenía que haber existido para que se me juzgara y por tanto se me volvió a dar la razón. ¿El sistema operó en su contra, juez? Sí, bueno, yo creo que concurrieron varios argumentos y varias cuestiones, ¿no? En la justicia, dentro del sistema judicial, también hay, en definitiva, vamos a llamarlo entre comillas, ajustes de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, se unen varios elementos que, en mi caso, por cumplir estrictamente con la legalidad, es verdad que con una interpretación que siempre me ha caracterizado en mi vida profesional, de compromiso, de avance, tanto en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra los crímenes de lesa humanidad, contra la corrupción, ha sido siempre de vanguardia, porque entiendo que la justicia tiene que ser así, tiene que proteger a las víctimas, tiene que proteger el Estado de Derecho y no puede retranquearse, quedarse a la expectativa, ¿no? Y eso trae riesgos. Y se tienen que asumir los costos. No le importan los costos. Absolutamente. El desgaste que incluso hay ante la opinión pública. Antes me decía si me arrepiento. No me arrepiento absolutamente de nada. Lo volvería a hacer si estuviera en la misma circunstancia. Sí, lo volvería a hacer porque, entre otras cosas, le acabo de decir que las nuevas leyes me dan la razón en aquello que hice. O sea, que no estaría tan equivocado. Es verdad que el derecho es interpretable. El Tribunal Supremo interpretó de una forma, yo creo que parcial, y después el Comité de Derechos Humanos ha dicho que era parcial. Que no hubo ese equilibrio, no hubo ese debido proceso, no se respetaron mis garantías y que el juicio no debió de ser con el resultado que fue y que se me debe de reparar. Bueno, de alguna forma así es, pero le voy a contar, si me permite, una anécdota. La justicia es el mecanismo de pacificación social, pero también hay que asumir equivocaciones. Puede ser juzgado y con un error, pero antes o después se posicionan las cosas de nuevo. Cuando el Comité de Derechos Humanos me dio la razón, yo la primera llamada que hice fue a mi mujer, a Dolores Delgado, y la segunda llamada, de forma casi simultánea, a mi madre. Mi madre va a cumplir 93 años. Afortunadamente está bien, pero en ese momento había sufrido un episodio bastante complicado. Cuando yo la llamé y le dije, mamá, ahí el Comité de Derechos Humanos me da la razón, entonces dice, ¿eso es bueno, hijo? Digo, sí, claro, es bueno. Dice, bueno, yo siempre supe que se habían equivocado. Y entonces, al rato, mi hermana, que la cuida, nos mandó un video a la familia, en el chat familiar, y era mi madre que decía, a mi hijo, a Baltasar, dice, le han dado la razón el organismo de derechos humanos más importantes del mundo, de Naciones Unidas. Dice, Dios me ha dejado viva para ver este momento. Wow. Me da igual lo que diga el Tribunal Supremo, que cumplan, no cumplan. Para mí, la satisfacción recibida de parte de mi madre, que es una de las personas que para mí es símbolo
y que he seguido sus enseñanzas siempre, fue lo más grande. Baltasar, y es que es difícil lidiar con el linchamiento público. Pero tenemos sobre que todo estar, para la familia. Pero tenemos que estar acostumbrados. Hay que tener la piel dura pero sensible. Es decir, yo tengo... ¿No se contrapone esto? No, yo tengo mi corazoncito, pero bueno, cuando ejerces una profesión de servidor público y especialmente en la justicia, no te puedes escudar en que te atacan. Ya sabes a lo que vas. Tienes que tomar decisiones, tienes que arriesgarte y tienes que aguantar. Mi padre me decía, no te preocupes, hijo, las espaldas las tenemos anchas, tienes que tener espaldas anchas. Vas a ser objeto de ataque, pero también vas a ser objeto de alabanza y ni te puedes elevar o levitar. Te tienes que agarrar bien, casi con grilletes en los tobillos para no levitar. Porque es muy fácil perderse. Es muy fácil. La adulación es uno de los peores vicios que puede haber. Porque lo vemos con los políticos. Claro, bueno, es que si te empiezan a hablar bien, te crees que te mereces el halago y a lo mejor estás siendo utilizado para unos fines. Y tienes que estar muy alerta y con los pies en el suelo firmemente implantados para hacer lo que debes hacer. El juez Estrella ha sido criticado, señalado por su oposición a negociar con ETA en su momento. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el juez Baltasar Garzón. ¿Por qué la oposición para negociar con ETA cuando traía, contra la pared a todo mundo en España? Baltasar Garzón. La organización terrorista ETA, como cualquier organización terrorista, no puede utilizar la violencia para conseguir sus ideas. Las ideas se defienden con política, con argumentos, pero no ni a tiros ni con bombas. Eso es inaceptable en una democracia, no es una lucha de liberación, hay mecanismos democráticos para, como ahora se ve desde 2010 que abandonaron las armas y desde 2018 que ya se desaparece la organización y están desarrollando quienes están en ese entorno acciones políticas que son perfectamente lícitas. Lo que yo hice durante 20 años fue confrontar a la organización terrorista ETA como a las demás organizaciones criminales de frente y sin miedo. Es decir, es mi obligación. No te puedes quedar a la mitad del camino, porque entre otras cosas, si te quedas a la mitad del camino, te golpean por todas partes. Tienes que avanzar. Y, en definitiva, lo que hice fue desarrollar una estructura de investigación en la que se implicaron fiscales, jueces, funcionarios de policía, de la Guardia Civil, y hacer una confrontación igual de compleja que la propia organización terrorista tenía. En definitiva, apliqué a la investigación del terrorismo los esquemas que ya venía haciendo contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, contra la ingeniería financiera de estas organizaciones, buscar en las entrañas y confrontarlas, porque te arriesgas, pero merece la pena, porque el servicio es a la ciudadanía, si no te tienes que ir. Fue usted uno de los principales combatientes contra ETA. ¿Pensó en algún momento que pudo haber sufrido algún atentado, que le pudo haber pasado a usted? Todos los atentados que se tenían en España, pues casi a diario. De hecho, hubo algunos intentos. Se publicaron en prensa y demás, de atentar contra mi vida con rifle de mira telescópica, que en el mismo despacho donde desarrollaba mi labor, también a través de veneno, y bueno, tuve no sé si el triste honor de encabezar los objetivos de ETA durante un tiempo, porque lógicamente era una organización criminal, más allá de la ideología que desarrollara, y a quienes le combatían iban a por él, y desgraciadamente otros compañeros y compañeras no tuvieron esa suerte, pero ni una sola vez dejé de tomar una decisión porque fuese objetivo de la organización. Cuando un juez, cuando un servidor público ejerce su labor en defensa de la sociedad, tiene que tener asumido que eso puede ocurrir.
y haría lo mismo con protección que sin protección. Y de no hacerlo, me marcharía. Mira, antes has mencionado los crímenes del franquismo. Yo sabía cuando tomé la decisión de investigar esos crímenes, de proteger a las víctimas, de darle alguna reparación, sabía las consecuencias. De hecho, lo compartí con los compañeros y sabía las consecuencias de investigar en aquel momento la corrupción de un partido político con el peso que tenía en España. El control. Sí. Después, lo que ha ocurrido es que calibraron mal. Se quitaron del medio al juez, que era yo, pero la línea iniciada prendió y no pudieron acabar porque la investigación estaba bien hecha. Hay que armar las investigaciones. Miren, a los jueces italianos, a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, que eran colegas, amigos, que yo estuve en el entierro de Giovanni Falcone, que lo mataron con una bomba de 500 kilos de dinamita en Palermo, se jugaron la vida y sabían que le iba a ocurrir, pero es que tienes que estar dispuesto a eso. Y no es temeridad, es cumplir con tu obligación. Si los jueces... Ahí está la diferencia cuando asumes un cargo y conoces los costos, conoces lo que puede pasar. Sí, pero tal vez mucha gente no es consciente o cree que no le va a pasar. Pero lo que no puedes hacer es estar en un cargo para recibir las prebendas del cargo y no cumplir con las obligaciones del mismo. Hay muchos sitios en esta vida para desarrollar tu trabajo, sí, pero si estás en uno no puedes estar cumpliendo y mintiendo. No puedes esconderte, tienes que darlo todo. Siempre ha sido así. Es la educación que recibí por parte de mis padres y es la decisión que tomé en cada una de las facetas de mi vida. Yo sé que eso es complejo y complicado, pero es que si no estás mintiendo, y lo peor que puede haber en el servicio público, en la política, es mentir, porque le mientes a la gente, pero te mientes a ti mismo. Yo siempre digo, cada mañana, y no es una butad, cuando me miro al espejo, tengo que no apartar la cara. Porque el día que tengas que apartar la cara de lo que ves enfrente de ti, ese día estás perdido. Hace poco en México hubo una polémica por un funcionario de gobierno que le propuso al presidente López Obrador negociar con el crimen organizado. El presidente salió y dijo, definitivamente no se puede negociar con el crimen organizado. No se puede negociar con organizaciones porque ¿qué puedes negociar si ellos se mueven al 100% en lo ilícito? Desde luego con el crimen organizado es una pérdida, entre otras cosas es una pérdida de tiempo negociar, porque no puedes ofrecer prácticamente nada más que impunidad. Claro. Otra cosa es cuando existe una violencia política, por ejemplo en el caso de Colombia, de las FARC o del ELN, que ahora están aquí en México, no en México, en Venezuela, pero también están desarrollando posibles negociaciones, aproximaciones, porque hay un plus, que es el que se tiene que resolver, y ha habido pues acuerdos como los de 2016 con las FARC y reconociendo que había un conflicto armado interno, etcétera, pero con las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, que se dedican a la criminalidad organizada, la mafia, son en definitiva disfraces de una ideología fascista. Es decir, ¿cómo vas a negociar con la mafia cuando la estructura mafiosa se expande mucho más allá de lo que tú puedas negociar, incluso como Estado? Es una gran equivocación. Son las 8:56 y hablaremos del fascismo, porque hay un libro que escribió Baltasar Garzón, del cual nos referiremos hoy. Sin embargo, yo sé que el juez y abogado español es estudioso de Maquiavelo. Y yo le preguntaría al juez si se ha juzgado mal a Maquiavelo o se ha malinterpretado a este personaje. Sí. Siempre se dice cuando se habla de Maquiavelo que su frase y su filosofía era el fin justifica los medios. Esto es hacer cualquier cosa, porque bueno, claro, la finalidad lo vale, pero cualquier cosa es
Desde lo ilícito, claro, desde lo lícito a lo ilícito. Realmente no es así. Maquiavelo fue un pensador del Renacimiento profundo que confrontó al poder. Lo que ocurre es que investigó al poder y en determinados momentos formaba en su libro El Príncipe, es decir, cómo tiene que ser el príncipe, cómo tiene que ser el gobernante, qué tiene que hacer, y si no lo hace es cuando puede entrar en esa dinámica perversa. Pero la filosofía de Maquiavelo hay que reivindicarla. Esto retrata una realidad, lo que ocurría, por eso los planteamientos que hace, pero no era filosofía de él, sino él reflejaba lo que estaba ocurriendo. Claro. Entonces hay una mala interpretación de Maquiavelo. Desde mi punto de vista, sí. Es decir, hay que leer y releer a Maquiavelo en todas sus obras y ver cómo desarrolló su evolución, y sus enseñanzas son tratados políticos, y en la política hay la buena política, la mala política, la buena razón de Estado, la mala razón de Estado, hay todo lo que son los aparatos perversos del poder que se utilizan muchas veces en contra de los ciudadanos y otros en favor. Es decir, hay que analizar el poder y ver siempre a la luz de los gobernados, de los ciudadanos. Ese es el bien principal, el de la protección de los ciudadanos y la participación de los mismos. ¿Cómo podría describir a Maquiavelo? Algunos lo han señalado como un tipo frívolo. No, ¿quién es frívolo en esta vida y quién no lo es? No podemos introducirnos en la vida íntima de las personas. A veces te llevas unas sorpresas tremendas, ¿no? Pero muchas veces con el actuar uno pudiera entender. Lo importante es un comportamiento, un perfil, una personalidad. Pero lo importante es la coherencia entre lo que dices y haces. Es lo que no debes tener es eso que llamamos los juristas reserva mental, es decir, que te guardas cosas que luego no se demuestran acordes con lo que ejecutes. Pero Maquiavelo no lo hacía. Maquiavelo era en ese sentido transparente, no era una persona fácil, su pensamiento no era simple, era muy complejo. Por tanto, cualquier persona compleja tiene muchos vericuetos, pero eso no quiere decir que sea perverso. Todos los seres humanos Porque podría tenemos. ser una definición de Maquiavelo, la perversidad, ¿no? Sí, pero no lo era. Desde mi punto de vista, no era una persona, un ser perverso, todo lo contrario. Decía hace un momento. Desarrollaba las acciones para proteger la forma de buen gobierno. Decía, revelaba lo que hacían para que la gente se alertara, para que la gente entendiera la perversidad de los gobernantes. Sí, es una enseñanza permanente. Ahora, usted decía hace un momento, juez, que hay que reivindicar a Maquiavelo. ¿Cómo podría reivindicarse? Conociendo la filosofía y conociendo el pensamiento, y de hecho hay muchas dinámicas y acontecimientos actuales que podrían ser válidos a la luz de la interpretación del pensamiento de Maquiavelo. Es lo mismo que hoy día la reivindicación de la filosofía estoica, ¿no? Es decir, ¿quién iba a pensar que una filosofía de miles de años va a estar tan presente y vigente en el día de hoy, cada vez más, ¿no? Pues ahí, si leemos a Epicteto, leemos a Marco Aurelio, leemos a Séneca, nos encontramos con una actualidad impresionante. Hay que volver a los clásicos. Parece mentira, pero son miles de años los que han transcurrido y seguimos en el mismo bucle de que no hemos aprendido lo suficiente de ese momento. Y si leemos a Baltasar Garzón, Los disfraces del fascismo, bueno, pues creo que resulta sumamente interesante, porque él plantea cuando la sumisión, la represión y el autoritarismo se imponen al diálogo, y también es tan vigente el fascismo como hace tantos años atrás. Vamos a la pausa, regresamos, hablamos de eso al volver. Los disfraces del fascismo. Eso es lo que plantea Baltasar Garzón en este libro,
cuando la sumisión, la represión y el autoritarismo se imponen al diálogo. Y plantea en este libro nuevos casos de fascismo solapados que amenazan la democracia. A mí me gustaría que nos definiera, poniéndole nombre y apellido, ¿en dónde de estos casos, Baltasar Garzón? Para que lo entendamos mejor. Sí, la ideología fascista tiene un periodo histórico muy concreto en el siglo XX, ¿no? Que se inicia en Italia, y con Mussolini todo el desarrollo, y la forma más extrema concluye con el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, etc., ¿no? Lo que yo planteo en este libro es, no hablo del retorno eterno del fascismo del que Umberto Eco habla, ni tampoco la escenificación de que todo es fascismo, con los riesgos que ello comporta, como defiende otro autor que es Gentile, sino que detrás de determinadas acciones y actitudes hay una serie de actos que tienen las propias características del fascismo: supremacismo, eliminación del diferente, supremacismo respecto de grupos especialmente vulnerables, acudir al uso de la violencia, aunque esta es una de las características más curiosas, ¿no? Es decir, como ahora, sobre todo en el ámbito de la comunicación global, no está bien vista la violencia, se utiliza de forma indirecta y se emplean a grupos que son no exactamente aquel que desarrolla la acción, pero que lo justifican, lo entiende, se disfraza a través de la criminalidad organizada. Eso es el crimen organizado, es, digamos, un brazo de este sin lugar a dudas, fascismo que se asoma por ahí. Tiene la característica de la omertad, del silencio, de la protección, de cerrar el grupo con unos códigos secretos. Hay una característica importantísima: el uso de las redes sociales, de Internet. Los grupos neofascistas o los grupos de ultraderecha han aprendido más rápido que nadie cómo se tienen que expandir en las redes para sociales. Tener la presencia e impactar el efecto que buscan. Claro, y a través de todo lo que son bots, mecanismos de inteligencia artificial, trampas, bueno, tenemos muchos ejemplos. Habla de intolerantes y populistas en el libro. Sí. El populismo yo lo trato de forma diferente con el fascismo. El populismo hay quien defiende que puede ser populismo de izquierdas, populismo de derechas, pero en su génesis, Finkelstein, el autor argentino, lo define muy bien, que yo lo cito, es de un componente fascista. Lo que ocurre es que es un tránsito. Cuando el populismo deja de respetar los límites de la democracia, que busca ese beneficio para el pueblo, pasa a una zona de peligro que normalmente son los desarrollan los grupos de extrema derecha y de ultraderecha, que pasan a ser prácticamente fascistas, ¿no? Porque el populismo no es ni bueno ni malo. Lo que ocurre es que el populismo promete cosas y luego no las cumple. Los fascistas o la ultraderecha promete cosas sabiendo que no las va a cumplir. Apelan a las emociones. El populista trata de cumplirlas. A veces puede y a veces no puede. Y ahí entra un elemento que para mí es fundamental, que es la explicación, la compartición con el pueblo de por qué no se puede cumplir o qué ha ocurrido para que esto sea inviable. Baltasar Garzón, ¿dónde vemos estos disfraces del fascismo? ¿En qué países podríamos decir que está ocurriendo? Tenemos dos ejemplos en esta parte del mundo, en este continente. Uno en el vecino del norte de México, y en tiempo de Donald Trump fue evidente, además con todos los elementos, incluido el violento, con un asalto al Congreso de los Diputados, cuando ya era el límite que se necesitaba, porque ya no había un día después, porque o se rompía porque se habían perdido las elecciones, desconociendo el resultado,
o se iba a su casa, ¿no? Por cierto, por sedición declaran culpable al líder ultraderechista de Estados Unidos que asaltó el Capitolio. Se trata de Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers y otro miembro de esa milicia ultraderechista que fueron condenados ayer por sedición por participar en el asalto del Capitolio en Estados Unidos en 2020. Claro, pero como ve, Donald Trump lo que hizo ahí no fue asumir directamente. Esa es la característica que antes yo aludía de que utilizan grupos que directamente ejercen la violencia. ¿Y qué hizo Donald Trump? Bueno, es comprensible, son patriotas, tal. Es decir, esa forma sutil de decir que no está tan mal lo que han hecho, incluso... disculpar, no justificar, claro, de alguna manera. Y ese es el matiz de ese disfraz del fascismo. Es decir, no soy yo el que ejerce la violencia, que es una característica propia del fascismo, sino que la ejerce otro y yo lo que no hago es condenarlo o incluso digo, bueno, sí, está bien, disculparlo. Otro ejemplo paradigmático es Jair Bolsonaro en Brasil. Ahí se unió no solamente ese contenido ultraderechista fascista, sino además el lawfare, es decir, la guerra jurídica, la guerra judicial contra Lula da Silva, contra Dilma Rousseff, golpes blandos, la alianza perversa de la justicia con fines políticos, que es el peor antídoto que puede hacer contra algo. Y todo lo más es como una infecta al sistema democrático, ¿no? Pero tenemos en Europa también ejemplos, Orbán en Hungría, tenemos también en Polonia, tenemos también en Rusia. Vladimir Putin lo ha demostrado con el principal ideólogo, que yo lo cito en el libro de los disfraces del fascismo, de Putin en un momento determinado. Bueno, dice unas cosas que son tremebundas, ¿no? Baltasar Garzón, a mí me cuestiona mucho que nos han dicho que la historia nos debe servir para no cometer los mismos errores. Y supimos de los horrores del fascismo en su momento. Y hoy se están replicando. Bueno, yo creo que es un problema de la humanidad en general, ¿no? El refrán dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y a veces más veces. Y más veces, ¿no? Claro. Bueno, pero lo que no podemos hacer es ignorarlo. Lo que tenemos que hacer es reflexionar y profundizar y descubrir. Yo sé que este libro es polémico, la propia portada es polémica, porque aparece como el caramelo con la cruz gamada. Es decir, lo que estoy sugiriendo es decir, cuidado, porque efectivamente se nos aproximan y se mantienen posiciones desde la justicia, en la justicia. No, y llegan hasta gobernar, pues claro. El caso de Trump, que ahí viene de regreso, claro. Que quiere otra vez, Bolsonaro no pudo y le estaban pidiendo a sus seguidores que el ejército diera un golpe de Estado. Pero no olvidemos que más de 50 millones de personas han dicho que no la tenían fácil, por eso no lo hicieron tal vez. Y no olvidemos que Hitler subió al poder en una votación. Es decir, no. Y habrá que ver qué va a pasar en Estados Unidos. Sí, y al final, ¿quién es el candidato republicano? Claro. Y esto es lo mismo que cuando se vota a los corruptos. Es decir, no tenemos disculpa. Hoy día los ciudadanos del mundo en general, con la información que hay, con la necesaria y obligatoria discriminación que tenemos que hacer, que no es fácil, porque el volumen de fake news y de falsas noticias es tan tremendo que a veces cuesta mucho trabajo discernir dónde está cada cosa y demás, pero hay una responsabilidad, hay que votar responsablemente. Si hay un proceso judicial comprobado, con condenas, con todas las garantías, donde te están diciendo que determinados sujetos han aprovechado la estructura partidaria para cometer hechos en contra de la ciudadanía, y a pesar de eso los votas, ellos serán responsables, pero quien lo hace también. Por tanto, hay que profundizar en la educación, en la pedagogía. La democracia esencialmente se sustenta por valores, pero en la pedagogía también, en el conocimiento. 9:14, vamos a la pausa. El capítulo 2 de este libro de Baltasar Garzón, Los disfraces del fascismo, hay un capítulo este capítulo lo ha intitulado La cobardía. Y hay un inciso donde habla México, candidatos asesinados. ¿A qué se refiere? Regresamos, él nos cuenta.
Es egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cédula de especialidad 7913558. Seracom. Telereportaje. La cobardía, capítulo 2, México, candidatos asesinados. Baltasar Garzón. Sí, fue una época en las últimas elecciones que yo llegué a pensar que si se expandía podía haber graves complicaciones, porque los intereses del narco, los intereses del crimen organizado siempre han querido estar presentes en política. En casi todos los países, pero en Latinoamérica ha sido una constante. Y de hecho, ha habido en algún país en que el crimen organizado, como ocurrió ya hace mucho tiempo en Bolivia, se ofrecía a pagar la deuda externa a cambio de tener el poder. O en Italia, la mafia siempre ha estado controlado. Y en otros países, si no lo ha hecho, es porque se ha impedido y se ha actuado a tiempo. Aquí había una grave inseguridad respecto de determinados candidatos políticos, como lo hubo de periodistas también, como lo ha habido de defensores de derechos humanos, aparte de otra serie de víctimas, y recientemente, de la mujer, por ejemplo, etcétera. Pero, bueno, lo que ocurre es que hay que confrontar, es decir, no podemos de nuevo decir que no existe el problema. No se puede permitir, de hecho es tan vigente que en el 2021 en la elección hubo varios candidatos asesinados. Claro. Esto es una realidad. El problema de esto, yo hago esa reflexión de otros muchos países, pero también de México, porque no se puede evitar lo que es evidente y hay que confrontarlo. A los problemas, al final, si no los confrontas, acaban contigo, porque se van haciendo de tal forma presentes que llega un momento en que ya no puedes hacer nada con ello, y ahí es cuando aparecen estas ideologías que acuden a las emociones. El pueblo tiene miedo, el pueblo no se le gobierna, al pueblo, y los manipulan, se le manipulan, y a partir de ahí es muy fácil instaurar. Claro. Y es lo que ha ocurrido, como ha ocurrido en España, por ejemplo. En España, de no existir, creíamos, porque el Partido Popular ocupaba todo el arco de la derecha y de la extrema derecha, que no iba a aparecer nunca la extrema derecha, y apareció. Y apareció primero discretamente, pero en cuestión de menos de un año, pues de pasar de 20 diputados o de 18 diputados, pasó a 52. Y ahí lo tenemos como tercera fuerza política y las nuevas en el país. Fórmulas como Podemos, que prometen muchas cosas y que están en el ojo del huracán y que señalan y más, ¿no? Pero fíjese, Manuel, Italia. En Italia está gobernando. Sí, claro. Meloni, ¿sí? Que Meloni se ha confesado, admiradora de Mussolini. Sí. ¿Sí? Está en esa extrema derecha, prácticamente lindando con el fascismo. Ese es el último ejemplo tremendo, sin duda. Y por contra, se estigmatiza a toda ideología diferente y sobre todo a quienes son o están en la izquierda. Y a todos se les llama comunistas y a todos se les llaman antidemócratas, cuando se demuestra día a día que son, dentro de ese arco y de esa ideología progresista, están gobernando en coalición, por ejemplo en España, ¿no? Las 9:22, sin duda, al presidente López Obrador le han denominado de muchas formas. La que más creo es como un populista. ¿Cómo lo calificaría Baltasar Garzón? ¿Qué es el presidente López Obrador? Usted es un estudioso, conoce perfectamente y estoy seguro sabrá insertar al presidente en un segmento. ¿Dónde está López Obrador? Tuve la suerte de conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno en Distrito Federal, en el principio de los años del año 2000, ¿no? Que es cuando por primera vez yo vine a México, y nos hemos visto varias veces, y una relación próxima y cordial. Creo que por muchas cosas, pero hay una por la que yo tengo que estar agradecido a Andrés Manuel López Obrador, y es por el apoyo que le ha dado a Julian Assange.
Yo soy el coordinador de la defensa de Julian Assange. Y aquí, de hecho, ha abierto... El apoyo que le ha dado el presidente mexicano AMLO a Julian Assange ha sido ejemplo y está siendo ya hoy día seguido. La confrontación de los problemas que actualmente tiene México, que son muy complejos como las de todos los países, pero aquí un poquito más. Bueno, hemos visto recientemente esa gran manifestación en la que el presidente resaltaba algo que era evidente, que mayoritariamente eran jóvenes quienes estaban ahí. Eso quiere decir que la juventud quiere que haya soluciones y está comprometida en esas soluciones. Eso no es muy habitual en otros países. Es decir, tiene una gran y grave responsabilidad y además ha conseguido que creo que es un 67% de popularidad. Entre el 64 y 67%, y es el segundo mandatario mejor evaluado en el mundo. Claro, después de 4 años de gobierno, pues algo tiene que estar haciendo bien. Por tanto, ¿pero es populista? Pero yo he dicho antes que el populismo no es malo. A mí me pueden llamar populista, porque digo y reivindico el cumplimiento aquí se ha vendido y la defensa como de los algo derechos malo. Humanos. No, pues eso es lo que yo trato de desarrollar en mi libro Los disfraces del fascismo, es hacer esa distinción. El populismo no es malo. Un líder popular significa que quiere el progreso para su pueblo y que ofrece soluciones que, si somos capaces de desarrollarlas, van a ser beneficiosas probablemente para quien menos tienen, para los más vulnerables y no para quienes más tienen. Por ejemplo, hoy día se podría decir que el presidente Sánchez y el gobierno de Sánchez es populista porque se impone impuestos a las grandes empresas, a las energéticas, porque se va a poner un impuesto, ya se ha impuesto a las grandes fortunas. Bueno, es que a lo mejor hay que darnos cuenta que la desigualdad es uno de los peores males que hay. Es decir, cada vez está concentrada la riqueza en menos manos y hay cada vez más diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Un líder que trate de romper esa brecha, yo lo defiendo. Lo único que ocurre es que se tienen que mover, como en este caso ocurre, dentro de los márgenes democráticos, dentro de la normativa, la ley y la razón de la que hablaba Benito Juárez. Las 9:26. En el libro también habla sobre la guerra, Ucrania, y cita una frase de Erich Hartmann, piloto alemán durante la Segunda Guerra Mundial, que a mí me impacta cada vez que me la encuentro. Y me la encontré en este libro de los disfraces del fascismo. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y odian, pero que no se matan. Sacude, ¿eh? Es una definición exacta. Sacude. Pero es exacta. ¿Y usted? No creo que ningún soldado ruso tenga una animadversión per se contra ciudadanos ucranianos o soldados ucranianos. Después viene, si hay crímenes de lesa humanidad, si hay excesos y demás, ese odio ahí se genera para dentro incluso de generaciones, pero evidentemente quienes se sientan en las mesas de negociaciones, los grandes, no se matan entre ellos. No se matan, no, y son los que generan el caos, Putin, la guerra y la destrucción. Ni Putin lo van a matar, ni a Biden lo van a asesinar, ojalá que no tenga que ser así, pero entre ellos no se van a hacer daño. Y ponen en marcha todas las piezas en una partida perversa en la que siempre pierden las mismas, las víctimas. Y en la que siempre vemos el pueblo, pero lo vemos en la guerra y en las consecuencias de la guerra. Pero ojo, ahora tenemos Ucrania. Yo no digo que no tengamos que seguir hablando de Ucrania, pero también tenemos los mismos conflictos en Tigray, en Etiopía, probablemente. Digan, ¿y qué es eso? ¿Qué es Tigray? ¿Qué es el Tigray en Etiopía? Pues es una zona de guerra actualmente. Hay que 11 guerras en el mundo, claro. Nos decía alguien recientemente. ¿Y de cuántas hablamos? De Ucrania
¿Y por qué hablamos de Ucrania? Que es tremendo, porque es en el corazón de Europa, porque ahí son intereses geoestratégicos, geopolíticos y de grandes corporaciones los que están cruzados. Y ojo, cuidado con quien provoca la guerra, pero cuidado también con quien mantiene la guerra. Que ahí yo diría, no sabe uno quién es peor. Bueno, lo que sigue produciéndose son las ventas de armas, la interrupción del suministro del gas, el aumento de los precios, la utilización como armas de guerra en contra de la población civil, cuestiones que están prohibidas en los tratados y en los convenios internacionales, que nos acordamos de ellos solamente para decir que se incumplen, pero no hacemos nada para que se cumplan. Las 9:29, hay 1000 temas más que poder platicar con Baltasar Garzón. Desafortunadamente el tiempo ya no los permite. Vale la pena comentar que Baltasar pues es también un personaje que estuvo detrás de esta sentencia Pinochet, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una historia, pero también tiene una fundación. Y una fundación que opera en México, tengo entendido. La próxima visita platicamos de eso y más. Son las 9 de la mañana, 29 minutos. Hoy recibe este premio Malinali, ¿dedicado a alguien en particular? Pues lo dedicaría a todas las víctimas que sufren por la defensa de los derechos humanos, a las mujeres que sufren esa violencia vicaria de forma permanente, y si tuviera que ir en contra de alguien, iría en contra de todos aquellos que todavía siguen creyendo que el patriarcado y el machismo es una forma de vivir. Las 9:30. Amaury Mosqueda Morales felicita a Baltasar Garzón por este reconocimiento que le entrega la UJAD y pregunta dónde puede conseguir el libro Los disfraces del fascismo. Se ha interesado por lo que hemos platicado esta mañana. ¿Dónde? Bueno, yo creo que bueno, aquí está va a Guillermo llegar Narváez, el rector, también acompañando a Baltasar. ¿Dónde podrían conseguir el libro? En ese momento, para nosotros nos fue complicado porque Planeta no... Sí, es que acaba de salir, Planeta, es un libro que no debe tener arriba de 4 meses. Pues salió por junio. Junio, sí. Junio, entonces está todavía en desarrollo. Es más, nos trajo 11 o 15 que adquirimos, que él nos hizo favor de traerlo, y nos quedaron 4, 5, que vamos a hacer, saliendo de aquí, un intercambio. Lo invitó Gabo Libros. ¿A bien? Y entonces... le vamos a dejar esos 4 libros para que los tenga ahí. Bueno, eso que valga como aperitivo, ¿no? Como aperitivo, claro, y bueno, pues posteriormente, ya cuando esté la edición Sí. en puntos de venta, se informará. Es Editorial Planeta. Claro. En Amazon lo pueden adquirir. Muy bien, pues Baltasar Garzón, yo agradezco, aprecio mucho la disposición de venir a hablar de todos los temas aquí a Telereportaje y por supuesto invitado para la próxima visita a Tabasco. Un placer. Muchas gracias, es el juez y abogado español Baltasar Garzón Real. Yo hago la pausa, 9:31.